Una hora menos. Son las 6:50 ya en Texas, donde se encuentra nuestro colega Arnaldo Rojas, el corresponsal de La Voz de América en Houston, en Texas. Bueno, muy difícil la situación actualmente en Houston. Bueno, en estos últimos días, Arnaldo, con este temporal pues, de invierno muy fuerte que incluso ha generado fallas en el suministro eléctrico. ¿Qué nos puedes reportar a esta hora, Arnaldo? Y fallas terribles. Bueno, afortunadamente, según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, se supone que ya esta tarde y comenzando mañana comiencen a llegar vientos un poco más cálidos, lo que por supuesto representa un alivio para millones de Claro. tejanos que desde el fin de semana estamos lidiando con estas temperaturas bajo cero. De hecho, esta madrugada fue otra madrugada súper fría. La buena noticia es que de los casi 4 millones de tejanos u hogares tejanos que habían perdido el suministro eléctrico a principios de esta contingencia, ya en las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves habían comenzado a recibir el servicio de vuelta. Y estoy mirando aquí los últimos números. A esta hora, cerca de 187.500 hogares en Texas son los que permanecen sin el servicio de electricidad. Sigue siendo un número muy alto, tomando en consideración las circunstancias en las que nos encontramos, pero es mucho mejor que lo que teníamos hace 2 días Claro. atrás. Ahora, te consulto, ¿cuáles han sido los argumentos que han dado los integrantes o los funcionarios del Estado para indicar las fallas eléctricas? ¿Por qué hay tantas fallas eléctricas? Mira, aquí hay una situación muy particular. A diferencia de muchos otros estados, el sistema eléctrico de Texas está constituido por muchas compañías privadas que son las que forman la red eléctrica. Y entonces el estado lo que tiene es una mínima capacidad de supervisión. Es decir, el estado no es el responsable primario de la distribución eléctrica aquí y eso, en este momento es cuando se han dado cuenta que eso es un terrible problema. Sin embargo, lo peor de todo es que hubo una tormenta invernal un poco parecida a esta, menos severa. Eso fue hace 10 años. En aquel entonces, el gobierno federal le había advertido a las autoridades locales que algo tenía que hacerse para atemperar el sistema eléctrico de Texas a las circunstancias de un invierno como el que estamos viviendo ahora. Y las compañías privadas en aquel momento dijeron, me sale muy caro atemperar el sistema para lidiar con bajas temperaturas. Y nada ocurrió en 10 años y eso es lo que nos trae a esta emergencia que nos tiene aquí. El gobernador de Texas en esta ocasión ha pedido la renuncia de toda la comisión que supervisa. Hay una comisión sin fines de lucro que supervisa lo que es la red eléctrica y entonces él ha solicitado a ese grupo que renuncien porque hace una semana se sabía que estas temperaturas nos iban a afectar y ellos en aquel entonces dijeron el sistema está perfecto, podemos aguantar, todo está bien, estamos en calma. Y tenemos en calma es que 4 millones de personas o más bien 4 millones de hogares se quedaron sin calefacción y sin luz en medio de unas brutales temperaturas. Claro, y bueno, estamos hablando que por lo menos en los actuales momentos estaba viendo, están a una temperatura de -3 grados bajo cero, o sea, -3 grados centígrados, ¿no? En Así este es. momento. Así es, claro, el estado es bien grande y algunas temperaturas, Claro, las temperaturas más bajas ahora mismo se están sintiendo en una franja que va casi como desde el suroeste hasta el noreste del estado. Toda esa franja central son los que ahora mismo están viviendo temperaturas muy frías. Todavía aquí en Houston estamos -2 grados centígrados. -2. Ujú. Así que esta fue otra noche súper fría. Ya las autoridades lo habían advertido que es que lo que ocurrió aquí es que no estamos hablando de una sola tormenta invernal, estamos hablando de 2 tormentas invernales que casi que se pisaron los talones y detrás de la segunda vino otra ola de frío. Así que fueron 3 sistemas invernales que nos Wow. afectaron en una semana. Una cosa brutal que realmente no se había visto aquí en Texas en 150 años. Eso te iba a preguntar, son 150 años sin sentir este tipo de frío, porque hay momentos de frío, pero no este tipo, esta exageración, porque es una exageración, ¿no? Creo que mucha gente no imagina, incluso no relaciona a Texas con nieve.
Así es. Y entonces lo que pasa es que los residentes de Texas hemos estado siendo objeto de burlas de los residentes de otros estados que están acostumbrados a tiempos tan severos como este, Chicago, Nueva York, las Carolinas. Entonces lo que pasa es que ellos no entienden que ese tipo de temperaturas a las que ellos muy bien están acostumbrados, aquí no ocurrían en 150 años. Es decir, ni las personas y obviamente ni los sistemas estaban Adaptados. acostumbrados a eso y adaptados para poder lidiar con temperaturas tan terribles. Es por esta razón que hemos visto como muchas casas han tenido gravísimos problemas incluso en el techo, razón por la cual hay, bueno, se han inundado algunas de ellas. Cuéntame acerca de este tema, Arnaldo, perdón. Claro, el problema ahora es que afortunadamente el servicio eléctrico ha regresado, pero ahora el problema que confrontan cerca de 12 millones de tejanos es que están teniendo problemas con el suministro de agua. Y es que precisamente hubo dos factores que determinaron esta crisis de agua ahora. Una eran los apagones de los últimos días y segunda es el congelamiento de las tuberías. Entonces, cuando nuevamente se comienzan a derretir las tuberías, por decirlo de alguna manera, o el líquido que está dentro, entonces eso lo que propende es que las tuberías se rompan. Así que hay muchos liqueos en la calle, hay muchas roturas de tuberías y precisamente también, no solamente tuberías domésticas, tuberías también del sistema de distribución. Muchísimas tuberías del sistema de distribución colapsaron, se rompieron y eso es lo que está provocando todos estos problemas y por supuesto todas las imágenes que hemos visto a través de las redes sociales en muchas residencias cuyas tuberías pasaban por el área superior de las estructuras que precisamente ahora lo que se han convertido es en cascadas porque al romperse las tuberías entonces queda todo anegado de agua. Y eso hay que sumarle también que hay muchas personas que todavía afortunadamente tienen servicio de agua, sin embargo, están bajo una orden de hervir el agua para su consumo. Y esto es lo que ha provocado una tercera crisis. Así que eso ha sido terrible. Una tercera crisis y es la crisis de abasto de aguas embotelladas en los supermercados. Y hay que tener en consideración también que no solamente está faltando agua embotellada, sino hasta algunos productos de la canasta básica. Y es que precisamente por el congelamiento de las carreteras se rompió el sistema de distribución de alimentos. Así que esto es una situación que tiene una envergadura mucho más allá de ponerte una cadena de situaciones que, a ver, y estamos hablando de uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Así es. Es así impresionante. Eso lo que te va a decir es que no todo no todo el dinero del mundo te salva de estas cosas. Así es, así es. Entre tanto, Arnaldo, las autoridades solamente se han encargado, digo, las autoridades del gobierno, del Estado, se han encargado básicamente en responsabilizar pues, a las compañías eléctricas, pero ¿cómo está abordando la situación? ¿Cómo la está tratando de solventar? Bueno, por supuesto que con la ayuda del gobierno federal, ellos habían hecho una declaración de emergencia y con la ayuda del gobierno federal lo que hicieron fue traer ayuda externa como generadores, combustible precisamente para mantener generadores vivos. Pero más allá de eso, no es mucho lo que puedan hacer porque el gobierno no controla ninguna de las plantas de suministro eléctrico. Así que ayuda externa es solamente la portátil que pueden ellos poner acá. Para poder llegar a esos lugares, porque, por ejemplo, esa era otra situación. Hemos tenido reportes también incluso de hospitales que en medio de la pandemia del coronavirus, porque no se puede olvidar que todo esto Claro. en el contexto de una pandemia. Ya ha habido emergencias en hospitales donde han tenido que comenzar a transferir pacientes porque no tenían servicio eléctrico y ya estaban empezando a carecer de combustible para continuar con sus sistemas de emergencia de generación de energía. Así que la ayuda del gobierno estatal con la colaboración del gobierno federal, por supuesto, se ha centrado quizá en eso, en las áreas más vulnerables, en llevarles estos generadores para que no se interrumpa el servicio y el caos no sea aún mayor. Una consulta que te hago, que me la preguntan a través de aquí de las redes, me consultan que hay es cierto que este problema también viene dado por depender de paneles solares. ¿Tiene algo que ver la instalación de paneles solares? Mira, esa particularidad de los paneles solares todavía no se ha discutido bien. Sin embargo, en una entrevista con Fox News a principios de esta semana, el gobernador Greg Abbott había tratado de asociar el problema que ha habido en la interrupción del suministro eléctrico con el Green New Deal.
Ok, y realmente se ha tenido que retractar casi que en las últimas horas, ok, porque lo que es cierto es que sí, el funcionamiento de la energía eólica falló aquí en Texas, pero lo que hay que considerar es que la generación de energía a través de estos molinos de la energía eólica solamente representa el 10% de la ok. generación de Muy electricidad en el poco, estado. pues, claro. Es muy poquito, es muy poco. Es realmente la mayor parte de las plantas eléctricas que le fallaron. Y uno dice que fallaron, sí, pero es que nos fallaron. Estas fallas a quien afectaron son a seres humanos. A veces nosotros hablamos mucho de números, pero tenemos que saber que esos números son gente, son personas, son vidas, son niños, Y son de hecho, adultos. te quería preguntar a ti, ¿cómo estás haciendo? Bueno, ya me dice que volvió la luz, la electricidad a tu casa, pero ¿cómo hiciste o cómo han hecho tus vecinos, otras personas que conozcas de la zona, para solventar el problema de la electricidad? Eh, ¿Cómo se han Mira, manejado? pues mira, en una nota personal, yo he sido extraordinariamente afortunado y por la gracia de Dios nunca perdí el servicio eléctrico. Ok, Eso me permitió, obviamente, continuar trabajando, eso me permitió calentar mi apartamento y gracias a Dios también me permitió dejar entrar a algunos amigos en cuyas residencias no tenían ok. Sí, servicio de luz. de hecho tengo unos amigos que pasaron estos últimos 3 días en un hotel porque no tenían ni agua ni luz en su casa. Es que ha sido terrible. Aquí, por lo menos en el área de Houston, muchos hoteles se sobregiraron. Ya no podían tener más huéspedes Personas. porque estaban vendidos totalmente. Y entonces lo que ha ocurrido es también, vuelvo a recalcar, en medio del contexto de la pandemia del coronavirus, tampoco era prudente uno poderse a salir y juntarse con grupos grandes en las casas de los amigos Claro, que tuvieran energía. Así que muchas personas, el llamado de las autoridades siempre fue, siempre y cuando sea sostenible, quédese en casa, póngase frazadas, póngase frisas. Si está en familia, enciérrense todos en el mismo cuarto. Quizá si están en las edades adecuadas, compartan la misma cama, las mismas frazadas para que el calor humano se comparta. Realmente fue una situación terrible. A veces pensamos que o se exagera o lo tomamos muy a la ligera, pero para la gente que no está acostumbrada, realmente es muy terrible lidiar con temperaturas, por ejemplo, al interior de residencias que baje a 50 grados. Eso es una cosa terrible. El cuerpo humano claro. no está acostumbrado a eso, sobre todo en estados como este, que tiene Ex- veranos también bien duros, tienen veranos también exactamente, súper duros. Así que así exactamente. es de la manera que estábamos lidiando. He conocido gente que también estaban teniendo, ¿cómo se dice? Las estufas eran de gas y entonces lo que hacían era tratar de prender el gas, pero eso ha sido otro terrible problema. Por eso que te digo que esto ha desencadenado muchísimos problemas. Aquí en el área de Houston particularmente, sobre 400 emergencias de personas que llegaron a las salas de urgencia intoxicados por monóxido de carbono. Hay un caso de una madre y su niño que fallecieron dentro de un vehículo, Wow. porque claro, por la desesperación, la gente estaba tratando de utilizar sus vehículos como refugio a las bajas temperaturas, sin conocer que pues, precisamente podrían en peligro sus vidas por la generación del monóxido de carbono al dejar sus autos prendidos. Otras personas estaban prendiendo barbecues, encendedores, asadores dentro de sus residencias, desconociendo también que este Súper humo es peligroso. tóxico. Es Claro. tóxico cuando se queda encerrado. Así que Wow. hubo muchas emergencias de salud con relación a esto. Así que no es solamente que uno quiera ver la televisión, quizá, no, de que Sí, tenga una luz encendida sí, solamente porque sea más fácil. Es que es sí, una sí. cuestión de vida o muerte. Así es. ¿Cuántas personas han fallecido en Texas a raíz de esto? Esa es una cifra que no se ha determinado 100% todavía. En términos generales, el último número que vi es de 37, al menos en los 8 estados que han sido En los 8 estados, en los 8 estados que se han exactamente. visto afectados por estas tormentas No, incluso invernales. también en el norte de México también Cor- hay un número importante de fallecidos a raíz de cor- esto. Correcto, de esas 37 fallecimientos que se han reportado oficialmente hasta ahora, la mayoría de ellos son en Texas. Pero como he comentado en otras entrevistas, aquí la situación es que muchas otras muertes, porque sí se han dado otras muertes en medio de estos días de bajas temperaturas, lo que sucede es que todavía los médicos forenses están determinando la causa final de muerte para saber si asocian ese fallecimiento particularmente a los eventos que precisamente derivaron de todas estas bajas temperaturas. Así que un número final no lo tendremos quizá hasta entrada la semana que viene, pero a mí no me tomaría por sorpresa que sea muchísimo más que 37.
Mira, una última cosa que quería preguntarte, porque vi que ayer hubo muchos comentarios en relación con el viaje que realizó el senador Ted Cruz, Sí. y que sé que ha sido pues, objeto de comentarios, ¿no? En todos, no solamente en redes, sino también en los medios de comunicación. ¿Qué se dice de Ted Cruz, Arnaldo? Bueno, ha sido objeto de muchísimas críticas aquí en el estado, por supuesto, de sus contrapartes demócratas. También muchas personas estaban diciendo fue totalmente inapropiado en medio de una emergencia salir de su estado natal a vacacionar a Cancún, A México. Cancún. Y de hecho, el senador, para ser responsable en la información, el senador también lo admitió. Ha habido una admisión de su parte de que fue un error haber salido del estado en esas circunstancias. Todos sabemos que una vacación como esta no se planifica de un día para otro. Claro, claro, Pero claro. ciertamente cuando uno tiene posiciones como esa, debería tener la flexibilidad de reconocer cuándo es prudente y cuándo no. Bueno, Salir de acabo su de ver lugar que ya de regresó. representación. Ya Acabo de regresó. ver. Ya Claro, ya regresó. regresó ayer o antier, regresó y esa fue la fotografía que le tomaron regresando ya a Texas, pero lo cierto es que pues, se había ido en medio de la contingencia. Sí. En medio de esta crisis se va, bueno, como tú dices, de pronto un vuelo no se planifica de un día para otro y más unas vacaciones, pero bueno, un momento como bien también comentas, es algo de sentido común, de responsabilidad con tu gente. Arnaldo, te agradezco muchísimo, sí, el haberme permitido conversar contigo y conocer un poco más. Ojalá esta situación pase rápido. ¿Qué expectativas hay, por cierto, de que cambie el clima? Tú comentabas antes que es factible que en los próximos días ya comience a subir la temperatura. Sí, de hecho, según el Servicio Nacional de Meteorología, por fortuna, se espera que ya esta noche no sea tan fría como las anteriores y que ya mañana sábado comience a entrar un poco de aire. Uno le llama cálido, pero ciertamente es cálido en comparación con las temperaturas que hemos tenido en los Claro, últimos días. claro. Se espera, sin embargo, que ya para la semana que viene, aquí la gente que no es de Texas quizá no lo sabe, pero aquí tenemos un refrán y es que el tema del clima en Texas es súper loco. Y entonces, de temperaturas bajo el nivel de congelación en esta semana, se supone que ya a mitad de la semana que viene tengamos temperaturas en los 70. Wow, imagínate, o sea, que será que ya por Pero bueno, encima de son los buenas 20 noticias. grados centígrados. Claro. Así es. Bueno, gracias Arnaldo, gracias por este contacto. Nuestro colega Arnaldo Rojas, corresponsal de La Voz de América en Houston. Gracias, un fuerte abrazo y seguimos conversando. Un gusto. Bye. Hacemos una pausa y ya venimos con más.